a las declaraciones de un enemigo acérrimo, de un envidioso, de un enfermo, sin duda, un enfermo mental, como lo es Álvaro Uribe, quien el 11 de enero lanzó este criminal un llamado a una intervención militar extranjera en Venezuela. Y dice este fantoche, este asesino serial, reconocido en el mundo como un asesino, que solamente en una investigación preliminar se determinó que mató a 7.000 ciudadanos inocentes y que luego los quiso colocar como si fuesen guerrilleros muertos en combate a través de los llamados falsos positivos. Hizo de Colombia un cementerio. Quisiera que viéramos el video que hemos preparado donde un apátrida como Leopoldo López se sumó a esa acción. Y en base a ello vamos a anunciar algunas acciones. Veamos primero este breve video al respecto. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Que el señor especializado Chertimador no siga hablando de paramilitares, que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. Maduro pretende atornillarse en el poder, no queda ningún otro camino distinto a una intervención humanitaria. Todo esto que estamos aquí observando, este Ministerio Público de manera inmediata ha abierto una investigación y hemos solicitado una orden de aprehensión en contra del prófugo de la justicia, reincidente en acciones criminales, Leopoldo López. Y al mismo tiempo estamos tramitando una solicitud de alerta roja ante Interpol por los delitos de instigación o instigar a acciones armadas contra la República. Eso está previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar. Estamos ya aplicando esta ley orgánica que tiene rango superior. Recordemos que luego de la Constitución, luego de la Carta Magna, la ley de mayor rango son las leyes orgánicas. En el artículo 12 aparece claramente este llamado instigación a acciones armadas contra la República, artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar. Traición a la patria, artículo 128 del Código Penal. Conspiración, artículo 132 del Código Penal. Y asociación, artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. Yo quiero recordar que este sujeto, ahora conocido en los bajos fondos de la oligarquía española como un jugador de pádel, daría risa para no llorar, pero sabemos que detrás de eso está lo que acabamos de ver, plegarse a un llamado a bañar de sangre al país, utilizando de adláteres nada más y nada menos que a Uribe y a Duque. Ya el Ejército y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contestó, no solo los repudió, los rechazó.
sino que da vergüenza ver cómo estos sujetos que han vivido ofendiendo durante 25 años a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las ofenden, las han mancillado, han buscado dañar su imagen y no lo han podido. En momentos como este, entonces recurren a llamar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que se pliegue a una acción criminal contra nuestro país. Recordemos que este sujeto fue el que promovió las guarimbas del año 2014 y 2017 y mandó literalmente a la muerte a decenas de jóvenes venezolanos que previamente habían algunos de ellos sido captados y drogados para hacer acciones como quemar vivos seres humanos, quemar bienes, matar incluso policías y militares. Eso ocurrió y luego que tuvo él una detención y se le dio una medida incluso menos gravosa de privativa de libertad, burló la justicia escapándose a vivir el exilio dorado desde donde ahora, aparte, repito, de jugar pádel, llama a matar, a bañar de sangre este país, a bombardear este país sin importar las consecuencias. Yo quiero destacar que el pueblo venezolano ya despertó. Lo que pudimos ver el 9 de enero fue muy claro. Llamados constantes a que ese 9 de enero pasara cualquier cosa sobrevenida, incluyendo incluso una intervención militar. Protestas violentas que generasen supuestamente una acción interna y externa para intentar impedir la juramentación del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro. Pudimos ver entonces cómo solamente concentraron, eso está comprobado y medido en metros cuadrados ahí en Chacao, una concentración de menos de 1000 personas, donde mintieron descaradamente diciendo que la señora Machado había sido detenida cuando no es así. Ya pueden ustedes ver un video que se ha difundido donde la persona que ella dijo estaba herida mortalmente, secuestrada y desaparecida, está hablando luego de que se inició una investigación instruida por el Ministerio Público, porque si se decía que él estaba desaparecido y herido, había que abrir la investigación. La investigación se abrió y la persona aparece no solo sana y salva, sino contando todo, con lujo de señales. Uno, que nunca hubo tal detención. Él da la fe de ello. Dice más bien que en el momento que se le acerca a la Policía Nacional Bolivariana era para resguardarla de cualquier acción que pudiera ocurrir, incluso de factores extremistas, para luego escalar a una acción de otro tipo. Y así fue, ahí está claramente dicho por este ciudadano. La famosa carterita azul apareció allí, lo pudieran ver en el video, y la investigación está en curso. Luego de esa brutal derrota, crean ese fake news, crean toda esa narrativa falsa que se les cayó incluso con el propio video de la señora Machado, grabada en un parque del este de Caracas, donde expresa claramente que no había sido detenida y que se encontraba en buen estado de salud. Con todo y ello, hay algunos medios internacionales que siguen insistiendo en ese falso positivo de una detención, de la herida mortal de uno de sus ayudantes, que hoy aparece no solo sano y salvo, sino está sujeto a la investigación correspondiente. Yo quería destacar que Venezuela ya no va a seguir soportando dentro, yo diría, de la comunidad, de cualquier sector, tanto opositor, demócrata, que sí los existen en este país, como el sector progubernamental, como los empresarios, los comerciantes, los trabajadores, las amas de casa, estos llamados incesantes a desestabilizar. La gente no solo está trabajando, la gente no solo está viviendo su día a día, sino que está realmente ya harta y repudia totalmente estos llamados a violencia, que no solo no tienen asidero, sino que están al margen de la ley.
yo quisiera realmente hacer un llamado de conciencia. Cuando hablan venezolanos, que se llaman venezolanos, pero son unos apátridas, de buscar una intervención militar extranjera en nuestro país, yo quisiera que nos viéramos en el espejo y en lo que ha ocurrido en Irak, en Siria, en Libia, en Gaza, luego de intervenciones militares extranjeras, cómo eran antes esos países y cómo lo son ahora. Porque hay gente que está tan disociada, está tan, yo diría, golpeada de la guerra híbrida, que utilizan las redes para lavarles el cerebro, que incluso creen que esa puede ser una salida, teniendo familiares aquí en el país. Algunos desde afuera haciendo uso de las redes porque han caído en esa guerra cognitiva. Y otros aquí dentro, muy pocos ya, porque vieron la catadura inmoral de estos sujetos, que viven creando simulaciones de hechos punibles, falsos atentados, como el que la señora Machado dijo le hicieron en el 23 de enero en el año 2011, incluso llamando a la mamá y diciéndole, tranquila mamá, que va a salir un video donde me están cayendo a tiros, pero es mentira. Yo estoy aquí en la oficina con Carlos Blanco. Luego, cualquier cantidad de mentiras parecidas a esas, para tener una épica que no tienen porque son muy cobardes. Personas extremadamente trastornadas, pero que, vean ustedes, nos quieren llevar, y quiero mostrar este video, es muy importante, para que vean el antes y el después de los países que han sido intervenidos militarmente por potencias extranjeras criminales. Por favor, veamos. Aquí se puede ver el llamado que hace este criminal Uribe y cómo le hace la secuencia, la seguidilla, este sujeto Leopoldo López. Yo solamente para terminar quiero recordar algunas cifras de lo que significa la consecuencia de una intervención militar extranjera. Por ejemplo, en Libia, en 7 meses los aviones de Estados Unidos y los países de la OTAN realizaron 10.000 misiones de ataque contra Libia, utilizando más de 40.000 bombas y misiles. Se usó la excusa de unas protestas contra el gobierno de Gaddafi para cometer este acto de invasión mundial. Según el Banco Mundial, en el año 2010, Libia mantenía altos niveles de crecimiento económico con un aumento anual de su PIB de un 7.5% y registraba altos indicadores de desarrollo humano como el acceso universal a la escuela primaria y la instrucción de secundaria, y con más de 40% de personas incorporadas a estudios universitarios. El nivel de los libios era considerablemente el más alto de los demás países de África. El Estado libio, país con las mayores reservas de petróleo de toda África, limitaba los márgenes de ganancia a las compañías extranjeras. He allí las razones de su derrocamiento. La guerra causó más de 50.000 muertos y hoy Libia lamentablemente es un Estado fallido, sin instituciones y con 2 gobiernos que están en guerra entre ellos, mientras que la población libia trata de sobrevivir en medio de una situación caótica. Siria era un país próspero antes de que se iniciara la agresión contra su gobierno. Hasta ese momento Siria había experimentado una progresiva apertura económica y una modernización de la administración pública. Además, tenía un próspero sector turístico y era un importante enclave a nivel de arquitectura, con zonas proclamadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como la ciudad vieja de Damasco o el sitio de Palmira, entre otras. Nuevamente, con la excusa, vean esto, de unas protestas antigubernamentales, las potencias extranjeras desataron una agresión contra el país, financiando mercenarios y grupos terroristas para derrocar al presidente Bashar el-Assad. Los bombardeos convirtieron en escombros edificios destinados a ofrecer servicios básicos como centros de suministro de agua, escuela, y más de la mitad de los centros hospitalarios se quedaron sin poder prestar atención sanitaria. Hoy, ¿en manos de quién cayó el gobierno sirio? Nada más y nada menos que del grupo terrorista conocido como ISIS. Ahora, esos sí son los buenos, increíble. Un país que fue bombardeado incluso e invadido por Israel, y su petróleo está siendo robado por los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuántos muertos? 300.000 personas asesinadas,
además de 6.8 millones de desplazados internos y 5.2 millones de refugiados sirios en países cercanos. Eso es lo que quieren para Venezuela. Respondan, eso es lo que se quiere para Venezuela. Los que están llamando una intervención militar extranjera, como estos malnacidos que acabamos de ver, y que se suman a otros que están en esa lista, obviamente, y que tienen investigaciones abiertas y que son prófugos de la justicia. Pero el pueblo venezolano tiene que tener ya una definitiva conciencia de quiénes son, de qué buscan. Buscan finalmente esto que ha pasado con estos países. Irak, la invasión a Irak para liberarla de Saddam Hussein, destruyó literalmente el país. En lo personal he estado en estos países de visita, en Irak, en Libia y en Siria, antes de estos acontecimientos. Países que eran reconocidos incluso a nivel cultural, a nivel de literatura, a nivel de arquitectura, como potencias del arte a nivel global. Hasta les robaron y les quemaron sus bibliotecas, sus museos saqueados totalmente. ¿Saben cuántos muertos ha ocurrido en Irak? Entre 600.000 y 1 millón de muertos desde la invasión de Estados Unidos en el año 2003, cuando el país sigue sumido en conflicto hasta ahorita y más de 9 millones de personas se convirtieron en desplazados. ¿Cuál fue la excusa? La excusa fue de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Luego que acabaron con Irak, la ONU dijo que no, que eso era mentira, pero el saldo ya lo acabamos de ver. Hoy, igualmente, Irak es un Estado fallido. Veamos lo que dijo el señor Edmundo González. Él decía que él entraba sí o sí. Hasta las 9, el 9 de enero, hasta casi la medianoche decía que él venía. Y empezaron las teorías de conspiración, que venía con aviones supersónicos, que venía con cazas bombarderos, que él iba a entrar con 14 expresidentes, todos ellos delincuentes en sus naciones. Entró, claro que sí, pero por la puerta del baño de su casa. Ahí fue donde se quedó, ¿ves? Pero el pueblo ya está harto y cansado de esta gente. Ustedes no se imaginan el repudio a lo interno contra estos sujetos. Yo calculo que pudiera ser en más del 90% rechazo. Porque al final, veámonos, repito, en lo que ha ocurrido en estas naciones, lo que está ocurriendo en Palestina con el bombardeo incesante de Israel que ha acabado con Gaza y Cisjordania. Pero Venezuela ha vencido, Venezuela vencerá. Y yo pido un aplauso para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para nuestro pueblo, para nuestras instituciones, que se han mantenido firme y ha derrotado a estos voceros del crimen y de la muerte. Muchas gracias. Bien, y con estas declaraciones del fiscal general